Definición de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, la anterior clase, en la última vimos, una ecuación diferencial es una igualdad en la cual participa al menos una de las derivadas de la función desconocida o variable dependiente. Y que la misma satisface o cumple para dicha función desconocida. Es decir, dos puntos. Vamos a ver. Acá tenemos f de x, y. Debe haber mínimo una derivada, y'. Puede ser de manera explícita o implícita, y segunda, y tercera, punto suspensivo. Que al menos participe una derivada de la función desconocida, entonces hablamos de una ecuación diferencial. Donde x es conocida como la variable independiente y y como la variable dependiente. O función desconocida. Si nosotros recordamos un poco el tema de cálculo diferencial integral 1 y 2, cálculo 1 y cálculo 2, hemos visto lo que es la derivación de una expresión, tanto en forma explícita como en forma implícita. Y a su vez la derivada ya sea de primer orden o de orden superior. Primero siempre analizamos la derivada de primer orden y posteriormente la derivada de orden superior. Esa derivada, esas expresiones que contenían derivadas, eran ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, las siguientes expresiones son ecuaciones diferenciales. Inciso A, y' igual a x cuadrado. Encontramos la primera derivada, esa es una ecuación diferencial. Inciso B, y segunda igual a 2x. Fíjense, hemos vuelto a derivar la misma expresión. Y segunda 2x. Y tercera 2. La misma expresión seguimos derivando, podemos ir al y cuarta. Pero otro inciso puede ser de manera implícita, perdón, de manera explícita, y más x y' igual a 2x. Encontramos otra ecuación diferencial. En todos los casos podemos ver nosotros de que en esta igualdad participa al menos la primera derivada de la función desconocida. Puede ser de manera explícita o implícita. Despejada la derivada o sin despejar. Una igualdad donde participa la primera, alguna de las derivadas de la función desconocida es una ecuación diferencial. Acá participa la primera. En esta igualdad participa la segunda derivada de la función desconocida. Una igualdad donde participa al menos una de las derivadas de la función desconocida es una ecuación diferencial. Tercera igual a 2. Una ecuación. Y cuarta igual a 0. La igualdad donde participa al menos una derivada de la función desconocida. Y más x y' igual a 2x. Una igualdad donde participa al menos una de las derivadas de la función desconocida. Todas estas igualdades satisfacen para una expresión, una función desconocida, para y. Y el buscar esa y,
que cumple todas las igualdades, es la conocida como la solución de la ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una igualdad donde participa al menos una de las derivas de la función desconocida o variable dependiente, que la misma cumple o satisface para esa función desconocida. También habíamos dicho en la anterior clase que también nosotros hemos aprendido a resolver ecuaciones diferenciales. Justamente el proceso de integración de que nos enseña la metodología de cómo resolver una ecuación diferencial. En nuestro caso, por el método de integrales, resolvemos una ecuación diferencial. Como por ejemplo, sea y' igual a x cuadrado una ecuación diferencial, entonces su solución será, podemos hallar la solución. Integramos y' igual a x cuadrado. No nos olvidemos que y' el diferencial de y con respecto a x igual a x cuadrado. Despejando el diferencial tendríamos diferencial de y diferencial de y igual a x cuadrado diferencial de y. Inge, disculpa, ¿será que puede hablar un poquito más fuerte, por favor? ¿Se escucha? Ahora ingamos. Fíjense acá que nosotros acá despejamos el diferencial de y, tenemos y igual a y' igual a x cuadrado, diferencial de y con respecto a x que es y', la deriva de y con respecto a x cuadrado, llevando en función del diferencial. Despejando el diferencial tendríamos diferencial de y igual a x cuadrado de x. ¿Está escuchando? Sí, ingeniero, ahora sí, gracias. Bien. Despejamos de acá, integramos. Integramos la igualdad, tendríamos la integral de y es igual a la integral de x cuadrado diferencial de x. La integral de y es 1. De aquí entonces, la integral y es 1 por 10. Y la integral de x cuadrado de x cubo sobre 3 más la constante de integración. ¿De dónde obtenemos la solución de la ecuación diferencial? Bien, además, esta solución de la ecuación diferencial, si es la solución, debe satisfacer la ecuación diferencial. Perdón. Si esta expresión, fíjense acá que esta expresión es la solución de la ecuación diferencial. Ahí vámonos ahora a la definición. Una igualdad donde participa al menos una derivada de la función desconocida y que la misma cumple y satisface para esa función desconocida. ¿Por qué la misma función desconocida? Porque justamente al resolver una ecuación diferencial es hallar esa y. Por eso es que la y recibe el nombre de función desconocida. Porque al encontrar y estamos encontrando la solución de la ecuación diferencial. Y eso es lo que vamos a buscar, la función desconocida, cuando resolvamos una ecuación diferencial, y es que la que hace que satisfaga la igualdad. A ver, acá tenemos y igual a x cubo más c. Si esta es solución de la ecuación diferencial, derivamos esta expresión y debe cumplirse esta igualdad.
¿Cuántas veces derivamos? Como es de primer orden, una sola vez. Y es prima. ¿Cuánto la derivada de y? Y prima igual a 3x cuadrado sobre 3. El 3 se con el 3 más la derivada constante 0, x cuadrado. Y prima igual a x cuadrado. Reemplazando x cuadrado igual a x cuadrado. Y ese que cumple la igualdad. Reemplazamos la ecuación diferencial. Y prima igual a x cuadrado. X cuadrado, y prima igual a x cuadrado, igual a x cuadrado. Entonces, cumple. Como cumple o satisface dicha igualdad, entonces, ahora sí estamos seguros que esta expresión es la solución de la ecuación. ¿Se está entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Vuelvo a repetir, ¿se entendió? Sí, ingeniero, Sí, se ingeniero. entendió. Ingeniero. Sí, ingeniero. Está Ingeniero, claro. Bien, vamos a seguir entonces. ¿Ya? una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si fuera de tercer orden, tendríamos que ¿Cuál? integrarlo tres veces. Si fuera Más de fuerte. tercer orden. Algo está fallando pero en mi audio. Un ratito vamos a arreglar a ver. Este audio no suena bien. Un momentito, algo está fallando en el audio. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, ingeniero. Sí, se le escucha bien. Sí, ingeniero, se escucha bien. Sí, aquí, ¿qué es lo que está bien? Lo que pasa es que se lo escucha bien, ingeniero, pero medio bajito. Eso es lo que quiero arreglar, pero yo también hoy día estaba pasando clase y no escuchaba muy bajo también. Ahora vamos a darle volumen. Volumen. Ah, no, tiene volumen. Es más grande. El texto está bien el tamaño, ¿no? Ahí pues. Sí, ingeniero, el tamaño está bien. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir probando, ¿verdad? Ahí. Orden de una ecuación diferencial. Puede ser en mi ventilador que esté aquí. Este ventilador la verdad hay que pagarle este uno. ¿Lo enchufo? Sí. Orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial está definida por la mayor de las derivadas que participa en dicha ecuación diferencial. No se olviden que para que sea una ecuación diferencial tiene que participar derivada de la función desconocida. Y la mayor de las derivadas que participa ahí es la que me indica el orden. Acá que quede bien claro que la mayor de las derivadas que participa nos indica el orden, ¿no? Por ahí te lo entregué en vez de tu carnet. Le dice esto, pero sacaste solo tu carnet. El orden de una ecuación diferencial entonces está definida por la mayor de las derivadas que participa en dicha ecuación diferencial. Aquí es importante aclarar que toda ecuación diferencial tiene orden. ¿Por qué decimos que toda ecuación diferencial tiene orden? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué decimos que toda ecuación diferencial tiene orden? ¿O hay alguna que no tiene orden? Porque en todas participa una de las derivadas.
Porque al menos deben, para que sea una ecuación diferencial, al menos debe participar una derivada. Porque si no, no sería ecuación. Si no hay derivada de la función desconocida, no tendríamos ecuación diferencial. ¿No es cierto? ¿Está claro? Todas las ecuaciones diferenciales entonces tienen, todas las ecuaciones Derivada. diferenciales tienen Una orden. derivada. Sí, sí, está fallando. Ejemplo. Indicar el orden de las siguientes ecuaciones diferenciales. Tenemos que reconocer la materia de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, tenemos que nosotros saber reconocer una ecuación diferencial. A ver. ¿Cuántas peditas, por favor? Uno. Por ejemplo, en el primer ejemplo, podemos ver acá, y segunda, menos 2y' más 6y igual a 0. Podemos ver acá que esta es una igualdad donde participa al menos una derivada de la función desconocida. Participa la segunda y también participa la primera. Entonces, una ecuación diferencial. ¿Cuál de las derivadas mayor orden tiene acá? La Y. ¿Cuál es la mayor de las derivadas que participa en esta ecuación diferencial? La segunda. Por lo tanto, la ecuación diferencial es de segundo orden. La mayor de la derivada que participa me indica el orden. En toda igualdad vamos a tener derivadas. Y la mayor de las derivadas que participan en la ecuación diferencial nos indica el orden. A ver, en el segundo ejemplo. Tenemos y tercera menos y segunda elevada a la cuarta más 6y' igual a x logaritmo natural de x. Una ecuación diferencial de tercer orden. La mayor de la derivada que participa acá, y segunda, y tercera. No me interesa la potencia, la mayor de la derivada que participa en dicha ecuación diferencial nos indica el orden. En este caso, ecuación diferencial de tercer orden. Además, las ecuaciones diferenciales pueden ser ordinarias o pueden ser parciales. Esto depende muchas veces de las derivadas que participan. Si las derivadas que participan son ordinarias, la ecuación diferencial es ordinaria. Si las derivadas que participan son parciales, la ecuación diferencial es parcial. En este caso, hablamos los dos ejemplos anteriores, como las derivadas que participan son ordinarias, las ecuaciones diferenciales son
ordinaria de segundo orden. En ambos casos. Dice que ambos son ecuaciones diferenciales ordinarias. De segundo orden y de tercer orden. La mayor de la derivada que participa me indica el orden. Las ecuaciones diferenciales, dependiendo de las derivadas que contengan, entonces, podemos decir que son ordinarias o son parciales. ¿Sí? ¿Cómo? Si las derivadas que participan son ordinarias, la ecuación diferencial es ordinaria. Si las derivadas que participan son parciales, la ecuación diferencial es parcial. No pueden haber la derivada ordinaria o la derivada parcial. O hay ordinaria o hay parcial. Esto depende del tipo de variables que participan en dicha ecuación diferencial. Si las derivadas que participan son ordinarias, entonces la ecuación diferencial es ordinaria. Bien. ¿Cuándo las derivadas son ordinarias? Cuando la variable dependiente que es y, depende de una sola variable independiente. Y eso se da en el plano cartesiano, ¿no? Cuando y depende de x, y está en función a x. Entonces depende de una sola variable independiente. La dependiente depende de una sola, de x en este caso. X depende de y, entonces las derivadas que encontremos serán derivadas ordinarias. Y esas se han estudiado en cálculo 1. Pero si las derivadas que participan son parciales, si la variable dependiente depende de dos o más variables independientes. Las derivadas que participan entonces ¿cuándo son parciales? Cuando la variable dependiente depende de dos o más variables independientes. Z igual a f de x, pero podría depender más de más variables independientes. Esta depende de una sola, de x, y igual a f de x. Z igual a f de x, y. Sé que cuando tenemos y igual a f de x, y prima es la derivada de y con respecto a x. Z igual a f de x, y derivada de z con respecto a y. Más la derivada de z con respecto a y igual a 0.
¿Está claro el orden? Sí. En resumen, Sí, Ingeniero. ingeniero, está bien. en resumen, es como con pausa. Esta parte no podemos dejar de aprender, todo debemos dominar. A ver, parece que en el otro grupo no ha ingresado alguno. En 10 minutos se termina y volvemos a ingresar con el mismo link, ¿ya? Un ratito. Ya se me lo ha acabado mi indefinido. Creo que ya están todos en línea. Grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial, el orden es sencillo, ¿no? Toda ecuación diferencial tiene orden. La derivada de mayor orden que participa, esa es la que nos indica el orden de la ecuación diferencial. Vámonos al gradito. El grado de una ecuación diferencial está definida por la potencia a la cual está elevada la derivada de mayor orden. Aquí es importante indicar de que no toda ecuación diferencial tiene grado. Hay muchas de ellas que no tienen, pero hay varias de esas de varias ecuaciones diferenciales que tienen grado. No todas tienen grado. Porque para que tenga grado, debe tener cierta condición. ¿Cuáles son las condiciones para que tenga grado? Venga a ver. Para que una ecuación diferencial tenga grado, tanto la función desconocida. ¿Cuál es la función desconocida? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la función desconocida? La función de la variable dependiente. La variable dependiente, ¿qué? Tanto la función desconocida como las derivadas que participan miren, todas las derivadas que participan deben poderse expresar de la forma de un polinomio racional entero. Coma, caso contrario, no tiene grado. Entonces, ¿está bien clarito? ¿Se está viendo ahí? Para que una ecuación diferencial tenga grado, tanto la función desconocida, es decir, y, como todas las derivadas que participan, deben poderse expresar de la forma de un polinomio racional entero. Caso contrario, no tiene grado. O sea, acá está sencillo. La función desconocida es y,
Ahora sí. Acá podemos ver y la y y las derivadas son las que nos forman la forma del polinomio racional entero. Son como en el polinomio, la y la derivada que participan, son como las expresiones algebraicas. ¿Alguien me puede definir qué es un polinomio? Porque tenemos que saber cuándo un polinomio es racional entero. Y tiene que tener la forma de un polinomio racional entero. Obviamente, la forma del polinomio racional entero con respecto a la derivada y la función desconocida que es y. Vamos a ver un poquito, recordar lo que es un polinomio racional entero. ¿Alguien me puede definir qué es un polinomio racional entero? Vamos a ver primero, cuando hablamos de polinomio. ¿Cuándo un polinomio es racional entero? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? Ahí está. A ver, los que ya han vencido cálculo 1 conmigo. Defina polinomio. Primero definamos el polinomio. Definan polinomio. Son un conjunto de monomios, ingeniero. Un conjunto de monomios. Defina monomio. Son términos Con propiedad. Monomio. Monomio, ¿qué había sido? Es toda expresión algebraica que tiene un solo término. Entonces, toda expresión algebraica que tiene un solo término es un monomio. Así está definido. Monomio es toda expresión algebraica que tiene un solo término. Binomio. dos términos. Algebraica que tiene Dos términos. trinomio. Tres, ingeniero. Expresión algebraica que tiene 3 términos. Y polinomio. Que tiene más de tres. Polinomio es toda expresión algebraica que tiene 2 o más términos. O sea que el binomio es un polinomio. Toda expresión algebraica que tiene 2 o más términos es un polinomio. Ahí están dentro de ellos el binomio, trinomio, cuatrinomio y así sucesivamente. Toda expresión algebraica que tenga 2 o más términos es un polinomio. ¿Está claro? No nos olvidemos, monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Pero viene una nueva nomenclatura o una nueva expresión, una nueva frase, un nuevo término. Expresión algebraica. Es toda expresión algebraica.
¿Qué entendemos por expresión algebraica? Una nueva palabra. ¿Qué entendemos por expresión algebraica? A ver, ustedes, expresión algebraica. Si escriben alguna palabra, Bolivia es una expresión literaria. Bolivia es hermosa, es una expresión literaria que tiene una frase que suena bonito.